Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Un par de cositas breves. Una de ellas es que en el 19 de agosto del año 2016, 19 de agosto del año 2016, es decir, hace menos de 4 años, un individuo llamado Luis Manuel Francisco Martínez mató a su pareja de entonces, Walquiria Jiménez Francisco. Eso fue ¿En qué año fue eso? 19 de agosto de 2016. Posterior, el tipo lo meten preso y no se sabe cómo salió en libertad porque posteriormente, el 21 de diciembre del pasado año 2019, el individuo ya tenía otra pareja, una joven médico, y la mató también, en este caso estrangulándola. Pero estaba suelto. Estaba suelto. Pero ¿y cómo estaba suelto? Bueno, a eso es que voy y eso es lo que me pregunto. Ahora, la policía en Asua está anunciando que lo apresó Luis Manuel Francisco Martínez. Lo apresaron, parece que le tuvieron que dar unos golpecitos porque el tipo parece que estaba atrincherado, decía que no iba a salir de ahí si no era muerto y parece que le tuvieron que darle unos cuantos... Sí, ayudarlo para que salga. Pero el asunto es que cómo es que este individuo que mata a su pareja en agosto del 2016, menos de 4 años después, mata a otra pareja, en este caso una doctora, directora incluso de una clínica, doctora en medicina de 29 años, el 21 de diciembre, apenas el mes pasado, o antes pasado. O sea que el tipo estaba suelto, como tú dices, Eddie. O sea, el tipo mató a una mujer, a su pareja, lo meten preso, no se sabe cómo, lo sueltan y menos de 4 años después se conquistó, bueno, el dichoso tipo conquistó una doctora pero tú sabes y la mató también. Pero tú sabes por qué pasa eso, y escúchame que tu comentario, por lo que yo siempre he dicho, mientras el tiempo de cárcel por la comisión de un delito dependa de lo que un juez piense o crea, y que por el hecho no esté taxativamente expreso en una ley lo que le corresponde, va a pasar eso. Tú puedes estar seguro que ahí, para que él estuviera suelto, tuvo que haber todo tipo de tráfico de influencia, de negocio, porque él no podía salir con una muerte, con un homicidio o un asesinato, no debió estar suelto. O sea, este tipo tiene 2 feminicidios. 2 o 3 años después de haber matado a una mujer. Un peligro público. 2 feminicidios. Claro. Yo espero que ahora entonces le pongan una pena y que estén probablemente pendientes, que no lo suelten. Si sale bajo cualquier tipo de medida, vuelve otra vez a matar a cualquiera, porque ya, pero imagínate. Pero di el nombre de nuevo para que si sale ninguna mujer le haga caso. El individuo se llama... ¿Cómo se llama? Oigan bien, mujeres. Luis Manuel Francisco Martínez. Ese es el nombre que publica. Luis Manuel Francisco. Hay una foto para publicar. Yo vi esta mañana un noticiario. Hay una foto. En la foto se ve medio abollado. No, no puede tener tanta suerte. Le dieron unos golpecitos. Parece que fue... Lo sonaron. Sí, lo sonaron. El asunto es que, bueno, ojalá que esta vez entonces el individuo lo aprecie. Y feo que y que no lo suelten. Ojalá que no lo suelten. Ojalá que le metan 30 años y que se tire sus 30 años. Pero lo que tú dices, o tiene un buen brujo o un dichoso, porque mira. Esteban, que lo cumpla. Nosotros aquí tenemos también un tema de fugas de presos, que sus nombres no llegan a los medios de comunicación, pero muchos de nosotros lo sabemos. Y las autoridades ni siquiera se refieren a esos temas. No. Aquí hay un tema de complicidad a lo interno del sistema penitenciario que no tiene que ver solamente con los privilegios que tienen algunos presos especiales adentro de las cárceles. Es que también se fugan y el mismo sistema oculta las informaciones. Y tú sabes una cosa, ¿y tú sabes por qué se oculta? Entonces, en gran medida. Así cualquiera puede ser delincuente. Los índices de fuga son más altos en el llamado nuevo modelo. Sí, porque el problema no está solamente en la fuga. El problema más grave. En el viejo modelo no hay ese sistema de que dejar de que un fin de semana haya una persona. O de ¿Tú sabes dónde que está? Bueno, en el viejo modelo se fugan bien. Se fugan también. Lo que te quiero decir es que el índice de fuga es mayor en el nuevo modelo. ¿Tú sabes dónde está el problema? En que los jueces y fiscales actúan, algunos, no todos, pero hay muchos serios, le varían la medida de coerción y terminan manipulando los expedientes y muchas veces se vence el plazo de eso y los presos no aparecen ni para los juicios, andan todos por ahí como prófugos, no porque se escaparon, sino porque se sustrayeron del proceso y están en la calle.
Mucho de eso. Entonces, Y no dude que ese haya sido un caso de que después le variaran la medida o le condicionaran la pena. Una vaina de esa fue. Ahí tú puedes estar seguro que eso fue un caso de eso. que este tipo tiene el récord de dos feminicidios en menos de 4 años. Y estaba suelto. O sea, una cosa increíble. Pero hay que ver si estaba suelto, porque no se hacían los esfuerzos para atraparlo, o si él era bastante bueno escondiéndose, porque hoy las autoridades dieron con el paradero de él. No sabemos si antes Bueno, pero el último crimen que cometió fue hace menos de 2 meses. O sea, que en todo caso se hizo una buena gestión para apresarlo. El asunto es cómo es que salió. Si mató a una mujer en el 2016, ¿cómo que estaba suelto? O sea, porque se supone que debió durar por lo menos 10 años preso. Si hubiese estado preso, no mata a la segunda. No manda a la segunda. Y si lo vuelven a soltar, vuelven a matar más gente. Porque ya. No, pero ya tú dices el nombre para que las mujeres lo anoten por ahí. Una barbaridad. Por otro lado. Lo sorprendente es cómo cosas como esa levantan. Porque si ustedes le ven en la foto a ese individuo. No, pero parece que la foto, digo yo, que la foto está abollado, porque creo que fue que la policía tuvo que abollarlo. No, yo creo que, mira, yo creo. un lado hinchado ahí, parece que fue. Sí, pero yo creo. Oye, aún sin el lado. Yo creo. Una maduradita ahí. Hay de todo para todo. No, yo creo que. Hay de todo para todo, pero también hay hombres que tienen su background. No, porque tú dices, pero no lo entiendes. Hay cosas que no se entienden. Porque fíjate que ese individuo conquistó a una doctora en medicina, o sea, una persona. Pero yo creo una mujer joven, 29 años. Muchacha, él tiene 54, ella tiene 29, o sea que. Tenía 29. Sí, pero yo creo que él es más feo que la foto que publicaron. Pero para mí los golpes parece que los golpes lo arreglaron un chingo. Una médico que fue conquistada por este individuo que parece que tiene sus encantos, pero es un maldito, por Dios. Bueno, en otro orden, mira, el Banco Central todos los meses se reúne, la Junta Monetaria se reúne para hacer una revisión del comportamiento de la economía, pero también para hacer una revisión de la tasa de interés de política monetaria, así se llama. Y ya desde hace varios meses, luego de que a partir de mediados del año pasado esa tasa de interés fuera reducida en varios momentos de 5.5% a 4.5%, es decir, 100 puntos básicos, está en 4.5%, y nuevamente el Banco Central anuncia que la Junta Monetaria decidió mantener en 4.5% la tasa de interés de política monetaria, lo cual, aunque parezca así, uno lo ve como que bueno, eso es un asunto mensual, pero cuando el Banco Central no mueve esa tasa, indica entonces que hay cierto nivel de estabilidad, porque esa tasa casi siempre la mueven hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo esté la situación en cuanto a la liquidez que haya en el país, en cuanto a la necesidad que haya de que los sectores económicos demanden financiamiento o de que los consumidores demanden financiamiento para dinamizar la economía, o en cuanto al hecho de que ciertamente la economía va bien, está más o menos equilibrada y se queda más o menos igual. Por lo tanto, es bueno darle seguimiento a eso. O sea, no es solo que si subió o no subió, que si eso es noticia o no es noticia. No, cuando no sube, cuando la dejan igual, es porque observan cierta estabilidad y eso entonces da cierta tranquilidad. Pero también en ese análisis que se hace de por qué subir o no la tasa de interés monetaria, o por qué subir o por qué bajar en caso de que sea necesario, se hace un análisis sobre el comportamiento de la economía, principalmente de las economías internacionales con las que nosotros tenemos más relación. En el caso de la evaluación que se levantó, o la información que se levantó sobre el comportamiento económico, por ejemplo, de los Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, la economía el año 2018 registró un crecimiento de 2.9%, y en el año 2019, es decir, del año pasado, se redujo un poco o se desaceleró un poco y creció apenas 2.3%. Para este año, los analistas internacionales estiman que la economía de Estados Unidos seguirá descendiendo y va a crecer apenas 2%. En el caso de la zona euro, la economía en el año 2018 registró un crecimiento de 1.9%. En el año 2019 también sufrió una desaceleración, 1.2%, y se espera que para este año 2020 cierre en 1.3%, por lo tanto se pudiera recuperar un poquitito. En el caso de América Latina, sufrió mucho más la economía. El promedio de América Latina apenas creció 0.1% el año pasado, 2019, y se espera que tal vez crezca 1.6% en este año 2020. Eso porque hay países que sufrieron
que sufrieron una caída considerable en su crecimiento económico, crecimientos negativos, como fue el caso de México, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Ecuador y Paraguay. Además de otros países donde las manifestaciones sociales han afectado su economía, como son los casos de Chile, de Bolivia y de Colombia. No debemos olvidar que en esos países se han producido protestas sociales que han afectado su crecimiento económico. Ahora, estas estimaciones todavía, que son estimaciones de organismos internacionales, todavía no toman en consideración o en cuenta lo que pudiera pasar con la economía mundial a propósito de los efectos que ha de tener en la economía china y en otros países este virus llamado coronavirus. Sabemos que la demanda interna en China, que es el país más grande, uno de los países más grandes del mundo, ha descendido de manera considerable a propósito de la presencia de ese virus, y es posible que entonces durante el año esa nación sufra. Fíjense que esa nación también sufrió una desaceleración de su crecimiento económico el año pasado, pero creció 6.1%. Este año seguro va a crecer menos. La economía dominicana, por su parte, registró un crecimiento del 5.1% el año pasado, y el Banco Central, las autoridades monetarias estiman que nuestro crecimiento podría oscilar entre 5.0 y 5.3% este año. Quiere decir que no se tiene previsto, como nosotros habíamos dicho varias veces aquí, no se tiene previsto que la economía, medida por el Producto Interno Bruto, registre crecimiento durante este año, sino que se mantendrá en un estado parecido a lo que tuvo en el año pasado, 2019, una desaceleración de 2 puntos porcentuales. Crecimos 5.1 después de haber crecido 7% en el año 2018, y parece que este año el crecimiento va a ser más o menos igual. No quiere decir que no haya crecimiento, sino que no vamos a crecer más de lo que crecimos el año pasado. Y eso se debe a varios aspectos, algunos de ellos factores externos como lo que ya hemos mencionado, y otros son factores internos que tienen que ver con un periodo o un año de periodo electoral, donde vamos a tener campaña electoral durante el primer semestre del año completo, y eso puede que active un poquito la economía en términos artificiales por la campaña y el movimiento de dinero que se produce en la campaña, pero luego de la campaña electoral entonces vamos a tener restricciones de la economía para evitar calentamientos indeseados, y además que posiblemente haya un cambio de gobierno, del partido de gobierno, va a haber un cambio de gobernante, y por supuesto cada gobernante viene con su propio librito. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Además de que la inversión, tanto nacional como extranjera, se reduce en años electorales, por lo menos en los primeros meses de los años electorales, porque los actores económicos siempre prefieren ver qué va a pasar, cómo se va a comportar en materia política el país, quién va a ganar las elecciones, si el proceso electoral se da sin ninguna dificultad, si no hay algún tipo de problema de manifestación social, de denuncia de fraude o de protestas que pudieran afectar el clima de inversión, el clima de negocios, o que pudieran afectar incluso también la atracción de turistas a la República Dominicana, que es nuestro principal activo, la llegada de turistas al país. Por lo tanto, hay que esperar que pasen estos meses de campaña electoral para saber más o menos qué tipo de comportamiento va a tener nuestra economía, que ha sido bastante dinámica en los últimos años, desde el año 2004 hacia acá, luego de una crisis que nos afectó y de un proceso de recuperación. Hemos tenido altas y bajas. En el año 2010 también tuvimos una baja considerable, y también tuvimos una baja que nos afectó en el año 2013, 2014, pero en los últimos años hemos tenido un crecimiento favorable. Ojalá que la situación siga así, ojalá que el proceso político concluya de manera normal y que no haya sobresaltos que pudieran afectar la estabilidad que nos ha caracterizado.